nada más y nada menos que Víctor Escribano, alcalde de Pedrosa del Príncipe, y también Juan José Calzada, perdóname, que es autor del libro Iglesia de San Esteban y Ermita de Nuestra Señora de la Olma, una nueva publicación. Muy buenas noches. Buenas Muy noches. buenas noches. Contadnos un poquito, ¿por qué este libro? ¿Por qué presentáis este libro? No sé si, Víctor, si quieres Pues empezar. primero yo quería agradecer al Canal 54 la oportunidad que nos da de que se pueda hablar en una noche como esta de Pedrosa del Príncipe y de sus dos edificios más importantes, que son la iglesia y la ermita de la Virgen de la Olma. Saludo a todos. Tengo que pedir disculpas por mi voz porque no es la buena, pero bueno, que se den todos por saludados los vecinos del pueblo, los amigos y los que nos conocen, que siempre verán la posibilidad de ver los dos edificios y que siempre serán bien recibidos. Por lo tanto, encantados de recibirles y agradecer de verdad el esfuerzo y sobre todo el cariño que ha puesto Juan José Calzada para la elaboración de este libro. Como mi voz no permite más, pido disculpas una vez más y os dejo que habléis vosotros porque yo realmente no puedo. No te preocupes, Víctor, te agradecemos tu presencia y vamos con Juan José para que nos explique un poquito más sobre este libro. Cuéntanos, Juan José. Bueno, la idea del libro, cómo surgió, pues es muy sencilla. Todo empieza con un antiguo alumno mío, Eduardo Munguía, alcalde de Las Quintanillas. Oye, Juanjo, ¿por qué no nos haces un libro sobre la iglesia de Las Quintanillas y tal? Ah, pues encantado. Oye, Juanjo, ahora, ¿te importa hacerme las pedanías, Villarmenterio y Santa María de Tajadura? Encantado. A partir de ahí, pues bueno, ya te viene un alcalde, por ejemplo, José María García Monasterio, al que yo aprecio mucho, alcalde de Villanueva de Argaño. Juanjo, ¿te importa hacerlos este libro? Y así, pues poco a poco, pues han ido saliendo libros de la zona, y el último, pues es este de Pedrosa del Príncipe, que bueno, todo surge cuando me llaman para dar una conferencia sobre la iglesia. Y entonces mi amigo Jesús Toledano dice: Juanjo, sobre que tienes que estudiar la iglesia y estás acostumbrado a hacer libros de iglesias de pueblos, haz la nuestra. Se lo comenté a Víctor y vamos a leer, encantado. Y así surgió. Y bueno, pues ahora está también en el horno 2 libros sobre las 2 iglesias de Villasandino. Digamos que es un hobby. No paras, ¿no? En plan, te dicen de... Pues hombre, cuando estás jubilado, la docencia que la he tenido durante 40 años sí la he hecho en falta. Por eso de vez en cuando voy al colegio, es jesuitas, y doy una charla a los chicos, doy clase de arte a los padres y antiguos alumnos. Pero bueno, la docencia ya pues ha habido que dejarla aparte. Entonces, como soy doctor en arte, pues ahora me estoy dedicando mucho a la investigación. El caso es levantarte, esto me lo han oído ya miles de personas, levantarte y saber que tienes que hacer algo. Porque si no... Hay que mantenerse ocupado. Exacto. Y ahora es el turno de Pedrosa del Príncipe, con esta publicación que nos habéis traído en primicia aquí a Escritorio Local de Verano, que habla de la iglesia de San Esteban y de la ermita de Nuestra Señora de la Olma. Así es, así es. ¿Cómo, o sea, nos has contado pues cómo ha surgido este proyecto, esta obra, pero ¿cuál es la finalidad de esta publicación? Bien, la finalidad es un poquito acercar los santos que tiene una iglesia a la gente del pueblo. Sobre todo, pues, a esas personas que ya son mayores, que son las que más visitan la iglesia, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, oye, que sepan un poquito, mira, este es este santo, esta es su vida, esto significa esto, lo otro, lo más allá. Entonces es un poquito el hablar a la gente del pueblo de los santos que tiene allí, de la vida de María, de la vida de Cristo, desde un punto de vista pues, posiblemente nuevo. ¿En qué sentido? Bueno, pues cuando yo era joven me explicaban al Cristo justiciero,
ahora se habla del Cristo misericordioso. Ahora las investigaciones pues admiten que hay temas religiosos que están relacionados con temas paganos, vamos a decirlo así. Entonces es un poquito decir, esto está ahí. No sé si los evangelistas son San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. Lo que sí que sé es la doctrina que hay en ellos. No sé si me explico. Y también un poco poner en valor, ¿no?, estas figuras y todo lo que hay dentro. ¿Perdón? Poner en valor, digo, las figuras que hay en estos dos sitios. Sí. Y después, bueno, pues lo que intentas también es llevar a la gente, en este caso de Pedrosa del Príncipe, la idea de que no solamente tienen de valor este retablo, un retablo plateresco del siglo XVI, que es precioso, sí, pero vamos, es que muchas veces la gente no sabe que de ese mismo siglo XVI tiene el púlpito mudéjar, de ese mismo siglo XVI tiene una serie de relieves dentro de un retablo rococó del siglo XVIII, pero son relieves del siglo XVI. Dentro del siglo XVI tienen un Cristo crucificado, es decir, hay un retablo herreriano finales del XVI, principios del XVII. La Iglesia tiene mucho más valor que lo que la gente se cree. Si te parece, vamos a desglosar un poquito la iglesia y la ermita y vamos a hablar primero de la iglesia, de todas estas cosas que nos estabas contando. Vamos a empezar por la iglesia. Cuéntanos, has escrito sobre la iconografía, me comentabas antes. Sí, sí. Cuéntanos. Bueno, lógicamente hay que hacer una introducción arquitectónica, ¿no? Es decir, hablar de una iglesia que es del último gótico, XV, principios del XVI, con añadidos posteriores. Una iglesia que sufre el terremoto de Lisboa en el siglo XVIII. En el XIX se termina cayendo, a excepción de la cabecera, la nave del Evangelio. Y bueno, pues en arquitectura pues hay unas bóvedas estrelladas muy bonitas con claves de decoración, las ménsulas sobre las que se apoyan también, etcétera, etcétera. Ya hablando de simbología, bueno, pues como te decía antes, cogemos por ejemplo el retablo plateresco. Es el que nos acabas de enseñar, ¿no? Es este de aquí, efectivamente, donde está enmarcado por toda una serie de temas profanos, los grotescos, que es un elemento que viene de la antigua Roma. Pero ya después, lógicamente, el tema central del retablo es iconografía religiosa, presidido por María con el Niño, con la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la adoración de los reyes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Pues, lógicamente, dar el significado de distintos elementos que aparecen en las escenas. Explicar, qué sé yo, por qué está el jarrón de azucenas en la Anunciación. Un jarrón de azucenas. O lirios. Sí. No es simplemente la idea de la pureza de María, que es lo que tradicionalmente se ha interpretado, sino que a la vez es la misericordia del que viene, la misericordia de Cristo. Porque si cogemos, por ejemplo, el juicio final que se encuentra en la iglesia de San Nicolás de Bari, ahí está Cristo juez con un ramo de lirios hacia los bienaventurados. Entonces, intentas un poco reafirmar lo que ya se sabe casi de memoria, que el jarrón de azucenas es símbolo de pureza, pero a la vez metes otras novedades que la gente pues no está tan acostumbrado a oírlo. Por ejemplo, a la vez la misericordia del que va a venir, vamos a decirlo así, ¿no? Tú coges la adoración de los reyes, en concreto de este retablo, y normalmente pues en las adoraciones de los reyes es el rey Melchor el que aparece haciendo la prosquinesis, es decir, arrodillado ante María con el Niño. Pero en este caso es curioso
que el que está en esa posición sea San José. Una persona durante la Edad Media bastante denostada, un tanto marginal, el protagonismo le tenía María, pero a partir del siglo XVI se le empieza a dar importancia. Y entonces un poquito todo esto va por ahí. Simbología, iconografía. Pero ya digo, no solamente es hablar de aquello que la gente del pueblo hasta ahora lo ha visto como lo más importante, este retablo plateresco. No, no, no. Hay que decirles que tienen un fenomenal púlpito del siglo XVI que es mudéjar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí aprovechas un poquito a hablar de la historia de los púlpitos, cuál es su origen, el por qué, para qué, es decir, todo aquello que les puede interesar. Hemos visto de pequeños nosotros al sacerdote en el púlpito, claro. Hoy le vemos en el presbiterio, ¿no? Claro, igual mucha gente, bueno, o los más pequeños no conocen esa imagen, ¿no?, del sacerdote en el púlpito. No la conocen efectivamente. Solamente igual algunos, a mí porque me lo han contado, pero yo nunca he visto a un sacerdote, pero claro, hay que conocer estas cosas. No se preocupe. Sí. No, por eso te digo que es un poquito, pues, las pilas bautismales, por ejemplo. ¿Por qué están atrás? O sea, ya no es solamente hablar de la pila bautismal en cuanto a sus características, la copa, el soporte, no. Es explicar un poco, pues, la historia del bautismo, la historia de las pilas bautismales, y es el decir por qué están atrás. Atrás es el lado oeste, el lado de las tinieblas, donde estaba la fachada principal. De suerte que cuando entras por la fachada principal caminas por la nave hacia el este, hacia el ábside, donde vas a recibir el sacramento de la Eucaristía, es decir, donde está la auténtica luz. Entonces los no bautizados tienen que estar atrás, en las tinieblas, hasta que se bauticen, ¿no? Y en el caso de Pedrosa del Príncipe, pues es muy curioso porque hoy en día la pila bautismal se encuentra en el suroeste, pero está mal colocada. Tendría que estar, vamos, o sea, eso es fruto de las reformas que ha habido con el paso del tiempo. Tendría que estar en el noroeste, noroeste, porque es en el noroeste donde tenemos aún la portada en el norte que tiene el pecado original. Y precisamente es el bautismo el que nos libra de esa falta. Está todo con metáforas, está todo conectado, ¿no? Son metáforas, está todo conectado en esta iglesia. Sí, es decir, es un poco explicar el por qué las cosas están ahí. Es un poco mi idea. Es un poco mi idea. Y bueno, pues dentro de las ménsulas, por ejemplo, pues tenemos curiosamente dos capiteles, uno con la ascensión de Alejandro Magno y otro la ascensión del alma llevada a cabo por los arcángeles hicopompos. Curioso. Son dos cosas muy contrapuestas. La ascensión de Alejandro Magno con grifos. Alejandro Magno termina cayendo al vacío por su soberbia y su ira. Los auténticos hicopompos son los arcángeles que llevan el alma del difunto a los cielos. El alma en forma de un niño desnudo. ¿Y por qué un niño desnudo? Ahora sería muy largo de explicar. No, pero cuéntanoslo, porque a mí ya me has dejado con la curiosidad. Bueno, digamos que hay un tema que es el de la Anunciación. En ese tema de la Anunciación a la vez se muestra la encarnación, es decir, el momento en el cual el Padre envía al Hijo hacia María. Eso, por ejemplo, qué sé yo, lo podemos ver en la Anunciación de Alonso de Sedano, que se encuentra en la catedral.
en la Anunciación del retablo mayor de la Cartuja de Miraflores. ¿Y qué hace ese niño ahí, enviado por el Padre hacia María? Hubo mucha polémica. ¿Cómo es posible enviar a un niño ya con el cuerpo formado, cuando lógicamente se tiene que formar en el útero, en el vientre de María? Entonces, bueno, pues muy criticado por los teólogos, se llegó a decir que no era el cuerpo del niño, sino que era su alma. Era su alma. Es más, hay imágenes de crucifixiones donde el cuerpo de Cristo está en la cruz muerto y de él sale un niño desnudo en forma de alma que le recibe el Padre. De la misma forma que el Padre le ha enviado, el Padre le termina otra vez recibiendo. Entonces, ese niño desnudo es el alma de Cristo, relacionado a su vez con las almas de los santos inocentes, niños desnudos también, hasta el punto de que entonces se termina considerando esos pequeños niños desnudos como las almas de los mártires y de todos los bienaventurados. Por eso vemos sepulcros, por ejemplo, donde los arcángeles psicopompos, es decir, encargados de llevar el alma al más allá, están llevando la figura de un pequeño niño desnudo, que es el símbolo del alma. Qué curioso, José. Y cuéntanos, ahora por cambiar un poquito vamos a centrarnos en la ermita de Nuestra Señora de la Olma. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esta ermita? Vamos a ver, la ermita arquitectónicamente, bueno, yo creo que es más su valor por la devoción que tiene el pueblo a la ermita, que por su valor arquitectónico o su valor escultórico. Pero bueno, esa devoción viene a través de Nuestra Señora de la Olma. Era una imagen de finales del 13, principios del 14, que en 1978 fue robada y hoy lo que contemplamos pues es una copia. Esta de aquí, ¿verdad? Que estamos viendo. Esta es la copia, esta es la copia. Entonces, tendríamos que retrotraernos a la cultura de los celtas. Los celtas consideraban que en los árboles había un numen, una divinidad, porque el árbol es el eje entre la tierra y el cielo. Y entonces, a partir de esa idea celta, de considerar los árboles sagrados porque en ellos habita la divinidad, pues en el cristianismo tenemos una serie de advocaciones de María en relación con árboles, en este caso Nuestra Señora de la Olma, pero en relación con otros árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del paraíso, resulta que tras el pecado de Adán y Eva se queda seco, se posa sobre él María y vuelve a florecer. Entonces, en esta idea, repito, es por lo que surgen las advocaciones, en este caso a María, en relación con árboles, que en este caso es el olmo, vamos a decirlo así. Es un poquito eso lo que hay. La imagen de por sí pues es, ya digo, de finales del siglo XIII, pero claro, tampoco la he podido estudiar muy a fondo, porque una cosa es la copia y otra cosa es el original, y el original claro, pues no me deja ver ciertos detalles. Lo que sí que parece es que María tenía en su mano derecha una manzana. Esa manzana puede estar en manos del niño o de María. ¿Por qué? Nos dice la Biblia que Adán y Eva pecan por una manzana, ¿no? Otros hablan de la higuera, lo uno, lo otro y más allá, porque en realidad en la Biblia no sale qué fruto es. Pero bueno, si Adán y Eva pecan por una manzana, pues cuando aparece el niño Jesús con una manzana, es que es el nuevo Adán, distinto al otro, que nos viene a redimir. Cuando aparece en manos de María, pues es que es la nueva Eva, que es la corredentora en relación con su hijo. Entonces un poquito
mis historias en los libros van por ahí siempre. Esta imagen de la que nos hablas está en la contraportada de este libro, ¿no? Está en... Sí. Sí, para que la vean los espectadores. Perdón. Esa es la talla original. Sí, esta es la talla original que fue robada en 1978. Y que no se aprecia, has dicho que dónde está ese fruto, ¿no? Si en la mano de... Tendría que estar en la mano derecha, pero no la de María. Pero no aparece. Y Juan José... Ojo, si hacemos caso de la copia. Si hacemos caso de la copia. Qué pena que este suceso haya tenido lugar. Esperamos que pueda aparecer y que se haga justicia. Ojalá, es mi deseo. Pero dejando atrás esto, quería preguntaros, esta publicación donde nos explicas todo esto y mucho más, la habéis hecho a través de la Diputación. Sí. ¿Y cuántos ejemplares habéis editado? Pues creo recordar que son 350 ejemplares. 350 ejemplares. ¿Y a partir de cuándo la gente va a poder comprarlos? La presentación la hacemos el día 14. A partir del día 14 ya se puede. 14 de agosto ya hacéis la presentación y se puede comprar. Perfectamente. Pues Juan José, Víctor, solamente podemos agradeceros que hayáis venido aquí a Escritorio Local de Verano y a contarnos todas estas cosas y maravillas de estos dos patrimonios que tenéis en Pedrosa del Príncipe. Y nada, solamente también queda animar a nuestros espectadores a que vayan a Pedrosa del Príncipe. No sé qué os parece. Fenomenal. Pues nada, agradeceros que hayáis venido hasta nuestros estudios y muchísimas gracias y esperemos que la presentación tenga la mejor de las acogidas. Muy bien. Muy bien, muchas Muchas gracias. Muchas gracias. A ti.